bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudia. Y recuerden que a todas las personas que nos siguen les damos muchas gracias porque ya son varias personas las que se han ido sumando a nuestros canales y que han estado viendo nuestros videos, dejando los comentarios. Muchas, de verdad, muchísimas Gracias. gracias por eso. Les agradecemos muchísimo. Pues como ustedes saben, y para los que son nuevos, para que se enteren, en estos estudios nosotros lo que hacemos es que hablamos de las mujeres de la Biblia, pero no de la manera normal. Sí, incorporamos unos pequeños detalles y que tienen que ver con algunos datos, algunas cositas enfocadas en el contexto sociocultural religioso en el que están las historias. Y también tratamos de hacer un acercamiento a hoy, cómo esas historias tienen un impacto hoy día en las mujeres común y corriente como usted y como yo. Así es. Entonces les pedimos que nos acompañen. Estoy segura que va a ser de mucha bendición para ustedes, a las mujeres de las que vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a hablar de varias mujeres, más de una. Tres Más de específicas una. y muchas otras, dice el texto. Así que vamos a hacer una excepción, no vamos a hablar de una, vamos a hablar de tres y muchas otras. Pues vamos a hablar de las benefactoras del ministerio de Jesús. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Les Pues contamos. miren, les contamos. Vámonos al Nuevo Testamento, vámonos al Evangelio según San Lucas. Porque si no se han dado cuenta, si no se han dado cuenta, estamos una semana con alguien del Antiguo Testamento y la otra semana con alguien del Nuevo Testamento. Entonces, acabamos de grabar, por si nos ven con la misma ropa, La misma ropa. es porque Aquí acabamos de arriba. grabar el Antiguo Testamento y ahora estamos grabando la historia del Nuevo Testamento. Por eso. Así es, entonces aquí ven, les dejamos el video de Basti, que fue la que acabamos de grabar. Véanlo. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Y Perdón. entonces nos vamos a ir nos vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 8. Los primeros tres versículos. Es cortito, es conciso. Nos da una información que muchas veces pasa de largo, que no nos fijamos, pero si la analizamos, encontramos muchas cosas. Y se los leo así, porque acá no son tres, se los leo directamente. Nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Quiénes son estas mujeres que nos menciona aquí Lucas? Sí, hay una palabra clave que me gusta mucho. Bueno, soy sincera, Lucas no me simpatiza mucho. Ya quienes estudian conmigo lo saben, siempre lo digo. Como que me cae tantito ahí nomás. Ya, pero ¿por qué digo esto? Le explico hermana para que no diga qué herejía está hablando de esa loca ahí. Ya, lo que pasa es que Lucas habla de muchas mujeres. Yo creo que le dejamos un desafío y es lea el Evangelio de Lucas e identifique, marque en su Biblia a todas las mujeres las que habla. Habla de muchas mujeres. Pero en la mayoría de los casos, como el texto lo acaba de leer aquí la querida Como lo Alma, acabamos de ver. esas mujeres son endemoniadas, pecadoras, prostitutas, enfermas, como Enfermas. todo malo para Lucas. Prefiero Juan. De lo peor. Me quedo con Juan y su visión de las mujeres. Pero aún así, quisimos tratar esta semana con el tema de las benefactoras, porque como decía Alma, no se habla mucho o casi nada. Confírmenos ustedes después en los mensajes abajo. No Díganlo. se habla mucho de este punto de las mujeres en el ministerio de Jesús. Y una de las cosas que nos encanta hablar a nosotras es de Jesús y las mujeres. Y las mujeres. Así es. Amamos eso. Y aprovecho de Oh, pasar sí. el dato para quienes aman también como nosotras hablar de Jesús y las mujeres. Les comentamos acerca de este hermoso libro de una brillante y querida teóloga que se llama Elsa Tames. La portada como que no se nota mucho. Se llama Elsa Tames y el libro, perdón, que yo lo tengo marcado así. Estoy deteniendo las páginas porque estaba ahí releyendo.
Qué ordinario, perdón. Perdón, Elsa. Y el libro se llama Las mujeres en el ministerio de Jesús. Y este libro es hermoso porque, bueno, Elsa Tames es una muy reconocida teóloga mexicana, mexicana costarricense, y ella, aparte de ser brillante, de ser una hermosa mujer, hace un trabajo aquí maravilloso porque ella nos cuenta acá las historias de Jesús y las mujeres y también el inicio de la iglesia primitiva, pero lo hace de una forma que yo me encanta y que es propio de su escritura también, y es porque ella nos narra esas historias en la voz de Lidia. Es decir, ¿no? es como que Lidia nos está contando todas esas historias de Jesús y las mujeres y también, como decía, de la iglesia primitiva y lo cuenta en primera persona. Entonces, como, y es en un lenguaje simple, porque de repente uno dice, sí, es que las teólogas hablan tan raro que uno no entiende nada, pero aquí Elsa ocupa ese recurso que es maravilloso porque lo hace en un lenguaje muy sencillo, como si una mujer, una amiga te estuviera conversando. Miren, un Maravilla. pequeño fragmento. Está hablando aquí de Marta y María, amigas de Jesús, y dice, por la manera como cuentan las historias, me doy cuenta de que Jesús amaba mucho a ellas y a Lázaro, a Marta y María y a Lázaro. En una de ellas, de las que ya mencioné, en Lucas 10, 38 al 42, él entra en la casa como miembro de la familia, se siente a gusto, toma asiento, conversa con María, quien lo escucha atentamente, mientras Marta, trabajando en los quehaceres de la casa, le reclama para que no le quite el tiempo a su hermana y le ayude, porque tiene mucho por hacer. Bueno, cuéntenos, aprovecho de dejar la pregunta y a nuestro querido público de hermanas que nos ven, que nos leen y nos escuchan, ¿les gustaría que les grabe este texto? Porque no siempre está disponible para la compra, ¿ya? Sí, Entonces, está ¿les difícil de gustaría conseguir. que les leyéramos por capítulos este libro? Déjenos en los comentarios. Me estoy embarcando en un desafío, pero si ustedes dicen que sí, bueno, les grabamos el texto y se los leemos y eso. Ahora, Sí, ¿por qué lo menciono? Porque este es un libro, y yo siempre le digo a nuestras estudiantes que toda mujer que ame el leer de las mujeres de la Biblia tiene que tener en su biblioteca. Los encuentra en busca libre en los diferentes países, pero a veces no es tan fácil de llegar a los diferentes países. Pero si usted puede acceder a él, esa es una inversión que debe tener en su biblioteca personal. Bien, eso. Quería hacer entre paréntesis esa pausa porque es un libro hermoso. Bien, eso, volvamos. pues ahora sí. Volvamos al Volvamos. tema. Volvamos al tema principal. Bueno, estábamos hablando de las benefactoras y, bueno, ¿por qué decimos las benefactoras? Porque esta es una figura que es de la época de Jesús en la Palestina del siglo I. Bueno, en ese tiempo no se llamaba Palestina. Nosotros de aquí para atrás le decimos Palestina. Entre paréntesis, para que después no me digan, no se llamaba así. Bueno, le decimos desde acá, desde el presente para atrás, la Palestina del siglo I. Pero bueno, ¿por qué se mencionan así? Primero decíamos, no se habla mucho de ellas porque en general no se habla mucho de las mujeres como discípulas de Jesús. Y eso es algo que vamos a grabar en otro capítulo. Ahora solamente vamos a hablar de las benefactoras. ¿Y quiénes son las benefactoras? Bueno, en el siglo I había una figura que se daba más en el mundo greco-romano y que eran mujeres, muchas veces esposas de personajes importantes, así como Ley Alma, de personajes de renombre, muy reconocidos por su posición en el imperio, o gente muy rica, o muchas veces mujeres que enviudaban y que quedaban dueñas de muchos recursos. Porque si bien era compleja la situación de las mujeres en el siglo I, pero en el mundo greco-romano comenzó a haber en este periodo una especie de liberación en el sentido que algunas mujeres sí podían disponer como viudas de sus bienes. ¿Ya? Mm. Y estas mujeres en este periodo hacían algo muy curioso, también por un tema de estatus y de poder, y que utilizó, y fue un recurso que utilizó mucho el Imperio Romano.
porque el Imperio Romano se destacó por su tremenda obra arquitectónica, ¿no es cierto? Hemos visto en el colegio, de repente, los documentales. Construyeron cosas increíbles. Yo otro día estaba viendo la Cesarea, la Cesarea Marítima. El Estaba puerto, muy qué entretenida viendo. cosa tan maravillosa, sí, qué Y la bárbaros. Cesarea de Herodes, que construyó en el tiempo de Jesús, fue una ciudad que estaba a la orilla del mar, pero una arquitectura impresionante. O sea, construyó. Bueno, están los reportajes, véalo ahí en el History Channel. Pero ¿a qué voy? Que mucho de ese desarrollo arquitectónico se debió a donaciones que la gente hacía. La gente rica, la gente con mucho poder ayudó al imperio y el imperio fomentaba esto, que quienes tuvieran riquezas ayudaron a construir edificios, carreteras, templos. Entonces, lo que ellos hacían era incentivar a que los ricos invirtieran en las obras del imperio. Y esa era la figura de las benefactoras, que incluso, porque muchas de ellas al entregar todo este dinero a la causa del imperio, del desarrollo de la cultura y todo eso, muchas veces recibían, no sé si han fijado, monedas. En las monedas de la época Mm, hacían como la figura de ellas en reconocimiento mm, o en los ya. edificios colocaban como en honor a. Que es lo mismo que hace ahora Como la ahora gente las rica, plaquitas. la Claro, plaquita. ahora, ¿no? La clásica plaquita de la familia fulanita de tal ha donado la biblioteca de la universidad. Eso. Solo que en ese tiempo Ujú, muchas veces ese reconocimiento, porque recuerden una sociedad patriarcal, aún entre los grecorromanos seguía siendo muy sí. patriarcal, a veces lo recibía el esposo, El los hijos, esposo. en general otros hombres, pero era algo que se dio mucho, que tenía que ver con que quienes eran adineradas y podían acceder a ese dinero, podían disponer de él como quisieran. ¿No es cierto? Y mucho de ese incentivo en el imperio era que donaran esta cantidad de recursos para construir las obras arquitectónicas que tanto destacaron al Imperio Romano y recibían este reconocimiento. Entonces, era algo frecuente. En el judaísmo, no tanto, pero sino que ahí se da un poquito otra figura y que tiene que ver con la figura del discipulado. Entonces, vamos a ver por otro capítulo, pero en este caso en común se juntan como un poco estas dos tradiciones. Y es muy interesante porque el autor lo menciona, eso a mí ya me sorprende harto, y es que el autor Lucas menciona que estas mujeres a las que le sacó demonios y sanó y le sacó de todo eso, eran las que aportaban económicamente al sostenimiento del ministerio de Jesús. Y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué sostenía? Claro, porque la obra del ministerio de Jesús implicaba, y no solo los 12, no solo los 12, No solo los había, 12. había los 12, después los 70 y mucha gente más que seguía a Jesús. Y la vida del discípulo era una vida bastante radical. Hay varios autores, historiadores del siglo primero, que hablan del ministerio de Jesús y dicen, oye, el discipulado era una figura muy radical de Jesús. Y de hecho hay textos que lo dicen, de repente como que no lo entendemos mucho. Pero cuando Ujú, dicen del que no dejare padre ni madre, no es digno de ser mi discípulo, era sí. porque el discipulado de Jesús implicaba dejar la familia, venir a vivirte con toda esta Ok. gente, ¿no es cierto? Lo que por cierto es un llamado bastante importante porque no es como nosotros que vamos a la iglesia los domingos y los miércoles o los jueves y después nos vamos a la Y casa y ya. seguimos con nuestro Ajá, trabajo, nuestra vida, claro. sino que en realidad Ujú, el discipulado con Jesús implicaba un cargo a tiempo completo, porque el ministerio era un ministerio itinerante donde ellos iban ciudad por ciudad predicando el evangelio, sanando enfermos, curando, predicando en la sinagoga, y eso implicaba de tiempo completo. Y eso implicaba recursos, claro. porque Ahora sí que de los algo tenían que comer, discípulos, literalmente. claro, ¿No? porque los discípulos, se supone que en teoría quienes seguían a un rabino sostenían económicamente a un rabino. Ok. Entonces ahí estaba el Ya. detalle de por qué seguían, porque se necesitaba este sustento, era algo común en la época que los discípulos eran quienes sustentaban la vida del Ujú, maestro. Entonces cuando decimos de que ellos, el ministerio de Jesús era un ministerio donde iban predicando ciudad por ciudad y haciendo todo esto, lo que dice, de hecho, la primera parte de Lucas.
Y eso implicaba costo. De hecho, tenían hasta un tesorero, ¿no es cierto? Es algo que Ah, tenían un claro. tesorero, que Que administraba se los robaban las dineros. monedas, pero tenían Claro. tesorero. Entonces, eso nos dice, como dice Lucas, nos dice algo bien interesante. Y era que las mujeres sustentaban, no solo estas tres que eran esposas de personas importantes que tal vez iban y venían en el ministerio de Jesús, ¿ya? O que lo acompañaban en ciertos recorridos de las ciudades, sino que sostenían el ministerio de Jesús económicamente. Y lo curioso es que quienes sostenían eran los discípulos. Discípulo que seguía a su maestro sostenía económicamente al maestro. Y también es Ah, interesante hablar, porque uno dice, ya, pero tal vez el mundo greco-romano es un mundo donde la mujer tiene una participación en la vida religiosa más activa. De hecho, partiendo de las divinidades, muchas de ellas son mujeres. Los claro, para cultos, ellos hay era más normal. sacerdotisas. Sí, Ujú. no así en el judaísmo. El judaísmo no tiene una representación. De hecho, Yahvé es un dios masculino, aunque se ha interpretado durante los siglos en una Ujú. figura masculina. No hay una divinidad consorte como tal vez otras culturas y civilizaciones. Por lo tanto, la participación de las mujeres en el mundo religioso es una participación más silenciosa, más detrás de, más oculta. Podían ir al templo, podían ir a la Sí, sinagoga, pero siempre más atrás. Y aprendían lo sí. necesario como para poder enseñar a los niños. Y aquí es que pasa algo curioso, porque vemos que Jesús eh, es distinto en su vínculo con las mujeres. Y ahí vemos el escenario de Marta Ujú. y María, que justo leía la historia acá Sí, del sí. Satanes, de cómo él enseñaba en la casa de ellos y estaban, ¿no es cierto?, estas mujeres sentadas a los pies de él, como hacía un discípulo cualquiera aprendiendo de su maestro. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que Jesús en todas sus intervenciones va rompiendo un montón de esquemas, Esto muchos, ya es bien diferente. sí, como Sí, lo veíamos en historias anteriores, cosas que no debía hacer y que él las hacía. Y el cristianismo comienza, porque acuérdense que con Jesús todavía no hay una iglesia cristiana, esta iglesia cristiana se empieza a desarrollar de forma posterior. sí, Jesús está claro. viviendo un judaísmo reformado, ¿no es cierto?, con una visión más reformada. Y que él comienza a integrar a las mujeres que no tenían una participación pública, sino que las Mm, mujeres tienen una participación privada. O sea, no sí. andaban siguiendo a los rabinos, porque A eso los solamente lo rabinos, hacían los varones, ¿no es cierto? sí, claro, a Es, ellos no se los permitía. no. Entonces que aparezcan ellas siguiendo y sirviendo, y si tomamos otro capítulo para eso, siguiendo y sirviendo, pero además, como lo dice Lucas, en esta figura de las benefactoras es muy interesante porque Jesús sigue rompiendo esquemas. Claro. Sigue diciendo, en este grupo son bienvenidas ella y sus recursos. Son bienvenidas Sí. ellas, porque sabemos en otros relatos de los evangelios nos van diciendo que ellas seguían y servían, pero también desde el aspecto económico. ¿Y quiénes eran ellas? ¿No es cierto? Tú las mencionabas. Ujú. Eran María Sí. Magdalena o María María de Magdalena. Magdala. Y sabemos que, bueno, María Magdalena ha sido una figura muy emblemática, pero una de las cosas que ya sabemos hace tiempo es que cuando se utiliza el nombre, y no el nombre de sus esposos o de sus hijos, sino que Ujú. María de Magdala es porque era una persona, una mujer de que por sí misma tenía un lugar de importancia en la sociedad de la época. Bastante Ok. probable que por estos mismos recursos económicos que ella poseía. Ujú. Por Sí, sí, eso sí. también se nos menciona a Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. O sea, Pequeño detalle. recurso económico Eh, evidentemente o tenía. sea, De Susana no se sabe mucho más, pero hay una frase interesante y es que dice, y muchas otras. otras. O sea, no solo esas tres financiaban el ministerio, sino muchas otras. Pero ojo, no es una figura que acaba ahí, ¿ah? No es solamente con ellas, sino que Ujú. también más adelante comenzamos a ver que en la iglesia primitiva, Pablo también, sobre todo en Romanos 16, nos va contando acerca de varias mujeres que tienen un lugar especial.
Por ejemplo, Febe, como diácono también es mencionada con este concepto de protectora. O sea, se usaba el concepto de benefactoras, pero Ujú, también el de protectoras, que es prostatis, el concepto que se utiliza con ella, y ujú. que era el mismo o un nombre técnico en realidad para la misma figura que es el patrón o patrona, en el caso de Febe es como patrona, pero que es el símil de benefactora. Y como Ok. decíamos, son estas mujeres que también empiezan a aparecer en la iglesia primitiva y que eran mujeres que eran muy ricas y por lo tanto empezaron a facilitar sus grandes hogares para que las reuniones de la iglesia primitiva se llevaran a cabo. Y al convertirse en benefactoras, como decíamos, o patronas, como Fede, como Lidia, sabemos que Priscila también en su casa era un lugar de reunión, Pasa. eran mujeres que no solo su casa era el lugar de reunión, sino que ellas sustentaban esta vida. Porque Sí, en sí, realidad sí. las primeras comunidades de fe prácticamente vivían juntas, ahí Vivían compartían juntos, casi sí. todo el tiempo. Entonces, estas benefactoras no solo entregaban, por los escritos que uno encuentra de la época, los comentarios, no solamente sus casas eran el lugar donde se hacían las reuniones, sino que ellas solventaban esos Solventar. gastos de tener a tanta gente en sus casas. Luego después esa Sí. figura va cambiando porque la iglesia comienza a crecer más, ya no da basto en los lugares físicos de una casa, aunque sean grandes, pero ya no daba lugar como para albergar a tanta gente y comienza a construirse ya el edificio propiamente tal, lo que por extensión va llevando a una iglesia que va cambiando su composición de una iglesia doméstica, de este Ujú. culto en casa, a pasar a organizarse como una iglesia local. Y bueno, ya sabemos cómo va cambiando la historia con las mujeres. También viene para más adelante, lo vamos a seguir comentando ya. Pero Seguiremos, seguiremos. seguiremos con la historia. Pero nos vamos a dar cuenta, como decía, de que hay una irrupción de las mujeres en el plano del judaísmo que no era tan frecuente. A lo Sí. más, hablábamos en semanas anteriores de, ¿cómo se llama? De Ana, que es la mujer mencionada en el templo, que era reconocida como profetisa, pero no era común. No, No, para nada, sino que las mujeres no tenían una participación muy limitada dentro del quehacer religioso en el judaísmo. Por lo tanto, que Jesús apareciera y dijera que las mujeres sustentaban su ministerio fue wow. sí. Y yo creo que también aquí podemos ver un poco ese cambio tan fuerte. Volvemos para nosotros, aquí en Occidente y en 2025 no es raro que una mujer tenga recursos propios y que done y que sustente. Y vaya, yo estoy, o sea, todos lo sabemos. En las iglesias, la mayor cantidad de ofrendas vienen de las mujeres, entra por las mujeres. Pero en esa época era extremadamente raro que pasara esto, porque acuérdese, como ya Jessie nos ha platicado con otras mujeres que hemos estudiado, las mujeres ni siquiera eran sujetos de derecho, no existían legalmente. Entonces, el hecho de que ellas tuvieran recursos y pudieran disponer de esos recursos, ya era extraordinario. Entonces, yo creo que por eso es por lo que se menciona Un específicamente. cambio en la ley que ocurrió en el mundo greco-romano unos 100 años antes y que tenía que ver, no recuerdo el nombre de la ley, tiene un nombre en particular, pero que tiene que ver con la primera protesta de mujeres, de hecho, de la época, y era porque en el periodo, por todas las guerras que ocurrieron en el mundo greco-romano, hay muchas mujeres que quedaron viudas y por lo tanto no podían acceder a sus bienes, a los bienes de su esposo, porque como Porque no no había eran marido. sujetos de derecho, no podían acceder a Ujú, ellos. sí, Entonces comienza una protesta, no, ay, no me acuerdo bien, soy mala con los nombres, perdónenme fechas y nombres, pero como 100 años antes de esto, y donde se comienza a apelar a este derecho a que las mujeres pudieran acceder a los bienes de su esposo. Entonces, por eso que nos encontramos en este escenario, más o menos en este periodo, en que las mujeres ya sí están teniendo recursos económicos, están ujú, pudiendo acceder a ellos en el mundo greco-romano.
En el judío no tanto, y de hecho porque lo vemos en las historias de Jesús de las viudas, estas viudas que Que no tenían, tiene nada. Ujú. son ejemplos de verdad de un Sí, sí, estado claro. económico muy complejo, pero sí en el otro mundo que está ocurriendo alrededor, como decía, con las grecas, con las romanas, los greco-romanos, está existiendo un poco más esta liberación donde las mujeres están pudiendo acceder a bienes y por lo tanto lo que eran bienes de su esposo empiezan les voy a dejar de tarea puesto abajo, porque me voy a acordar del nombre, de cómo se llamaba la ley, porque es un nombre bien particular, y que era este mismo derecho de poder acceder a los recursos económicos. Y por eso que hay Ok. mujeres que se convierten en benefactoras, porque sí están pudiendo acceder a estos bienes que dejan su esposo, y que muchos de ellos, porque hubo mucha muerte en las Ujú. guerras, Sí, entonces se necesitó sí, hacer un cambio para poder acceder a estos bienes porque quedaban sin nada, porque no son sujetos de claro. derecho. Ajá, No pueden heredar como exacto. ahora, por ejemplo, no sé, fallece mi esposo, yo voy a heredar Y pues automáticamente ya. todos sus bienes. En ese tiempo no, no eran No, sujetos de sí, derecho. sí, sí. Y yo creo que precisamente por eso creo que es tan importante, y les digo, el que se haya registro, el que aunque sea un versículo, pero que haya un versículo que diga que haya mujeres que tenían bienes y que los ponían a disposición, es algo que para nosotros puede ser súper normal, súper común, pero no era normal y no era común en ese momento. Era extraordinario. Por eso creo yo que se registra Y por eso esto. la nota de Lucas, que yo lo digo a tono de risa, pero no es tan risa, porque él parte diciendo el texto, ¿quiénes eran estas mujeres a las que les Ah, sacó sí. los demonios, los sanó enfermedades? Y estas eran las que sustentaban el ministerio de Jesús. Por eso es que como que no es gratuito. Pero como estas mujeres sustentaban el ministerio de Jesús. Pero ya que lo incluya, eh, es interesante porque tal vez vamos a ver más adelante cómo esta reformulación de la religión que trae Jesús, una religión más interna, más del corazón, así como menos rito y más acción, más hechos Ujú. concretos hacia el otro, se comienza a tornar en una enseñanza que para las mujeres es muy importante, porque eso es lo que vemos después en esta iglesia primitiva, donde las mujeres son parte súper activa o bastante activas, cosa que no tenían tanto en la época, y que después, bueno, vuelve a cambiar el escenario porque el cristianismo tiene que moldearse a la cultura imperante. Para poder Sí, sobrevivir, debe moldearse, pero por lo claro. menos a lo que respecta a Jesús, rompe mucho de los esquemas. Lo vemos con la mujer samaritana, lo vemos con la mujer del flujo de sangre, con la mujer pecadora que iban a apedrear. Entonces, todos esos son ejemplos que son muy interesantes que los evangelistas, o como dice Juan, Juan dice, si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús dijo, eso es que no habrían No libros en habría el mundo. libros en el mundo. Y por eso Sí, que es tan interesante que los evangelistas, aún en un contexto muy machista, muy patriarcal, consideren esas historias de mujeres, es muy revelador, porque ya nos van sí, hablando sí. de este Jesús que rompe esquemas, este Jesús que integra, y ahí es donde nos damos cuenta, por extensión, de que la exclusión, la segregación de las mujeres no está en el corazón de Dios, nunca estuvo, sino que es la respuesta a que Jesús haya nacido en ese contexto sociocultural que era excluyente, donde las mujeres tenían un lugar de subordinación, un lugar de donde evidentemente el padre de familia era el que Claro. llevaba El que todo. dictaba las vidas de todos, ¿no? O No, y sea, de el hecho, si orden y nos las ponemos vidas de todos. a leer cómo se refería a los grandes pensadores de las mujeres, una No, se nos... indignación, pero tremenda. Entonces, al final Sí, lo no, que no. hace el cristianismo, también, aún las cartas de Pablo o las indicaciones de Pablo, por ejemplo, los códigos domésticos, fue el que nos saquen ronchas hoy día, pero entendiéndolos bajo su contexto, tienen bastante sentido. Sí, Leyéndolo hoy día claro. del 2025 para atrás, uno dice, ay, pero Pablo, como dice la autora, Nada. misógino, no tanto. No tanto. Sí, Fue un poco liberador para la sí. época, dado cómo era la figura de la mujer para la cultura, donde Jesús decide, Dios decide encarnar. ¿Podíamos Claro. esperar menos? No, y lo comentábamos en clases ayer, por mucho que
Jesús rompiera esquemas y cosas que no iba a poder hacer, cuando hablábamos de las mujeres y el Sí, discipulado. Una claro. mujer no iba a llegar a predicar como los varones en una sinagoga No, pues no. o a No la liberar iban a escuchar, espíritus. no la iban a dejar No, ni entrar a esa parte de la sinagoga por ser mujer ni simplemente. en el Sí, templo, menos. claro. Entonces, Menos. ya con lo que pudo hacer fue contracultura y desafió a muchos principios para con las Ujú, mujeres, lo que decíamos de la impureza. En las historias que se relatan, varias de ellas nos dejan pensando porque el mensaje va más allá, es contracultura, no, insisto. claro. Y por lo tanto, que agradecemos a Lucas que haya tenido con inspiración divina, este, ¿cómo Que nos decirlo? habla de ellos. Esta consideración de mencionar que dentro del ministerio de Sí, Jesús las mujeres lo apoyaban económicamente, porque sí. también va hablando de esa dignidad que comienza Jesús a mostrar. Ese lugar de decir, no solo tu dinero nos sirve, porque vemos Sí, en varios ujú, pasajes en que se habla de mujeres que le seguían y le servían desde Galilea hasta Jerusalén, lo que implica también un discipulado. Nadie sigue a otro por nada. nada más porque sí, claro. Sí, sí, Implicaba claro. tiempo con ellos, implicaba moverse de ciudad en ciudad, y uno dice ciudad en ciudad, claro, porque yo llego aquí a Concepción en bus en media hora, allá Ujú. no. O sea, No, sí, la sí. caminata era larga, se Y para demoraba empezar era tiempo. caminar, o sea, no Claro. era ni siquiera carretas, porque eso era para ricos, o sea, era caminar. Sí, Se sí, convivían con ellos en una sociedad de iguales. Y sí, lo vemos en Juan, en cómo se presenta el discipulado. En Juan es muy notorio y Jesús trata de construir un ministerio en donde no hay diferencia y ahí donde vemos los pasajes, ¿se acuerdas? Donde la mamá trata de decirle, oh, yo quiero que coloques a mis hijos que cuando mis estén hijos. allá. Ujú, Y Jesús está enseñando todo lo contrario, aquí no hay personas más importantes que otras. De hecho, lo ujú, mencionábamos en clase, Juan menciona una última cena bien interesante, porque es una última cena muy, muy fraterna, pero donde el hecho central de esa cena no es la Eucaristía, no es el pan y el vino, sino que es el lavado de pies el lavado de los pies, del sí, Señor, a del sus Maestro, discípulos. a los discípulos. Y Ujú, él al final lo que está enseñando, está diciendo aquí la consideración hacia el otro, el servicio, el amor hacia el otro. Y uno dice, ya, claro. pero Jessica, ¿qué tiene que ver eso con las mujeres que daban sus bienes al ministerio de Jesús? Es que si daban los bienes, como dice ahí el mismo texto, es porque les Ajá. seguían y les servían. Y esos verbos que nosotros encontramos, son los verbos que se utilizan para el concepto de diáconos, que Ujú, es servir. Los sí, diáconos, sí, hermana, los diáconos que vemos en la iglesia primitiva, sí, esos diáconos, ese sí, mismo, esos son los mismos. en la misma raíz Ujú, griega, que es diaconeo, que es servir, seguir y servir. Es el mismo concepto que ujú, se utiliza para así quienes es, sirven las mesas, como vemos en los primeros capítulos de Hechos, como de quienes hecho, después se encargan en la administración de la iglesia. Son así diáconos. es, Es la misma figura que es es lo seguir y mismo, servir. Por lo así tanto, es. cuando Lucas está diciendo que las mujeres servían a Jesús con sus bienes, se va de la mano seguir y servir de estos dos conceptos que son características de los discípulos de Jesús. Por si acaso. Sí, no, sí, Eso. claro. Y veo también un poco, perdón, yo veo también un poco el integrar, o sea, parte de lo que Jesús hace de manera constante en su ministerio, que es integrar a la mujer, que es reivindicar a la mujer, pero también de verdad creo yo que es como integrar a esta porción, a esta parte de la población de la que a veces se olvidan, nos olvidamos al momento de proclamar el evangelio, que es la gente con recursos. O Sí, sea, a veces pensamos que el evangelio solo es para gente pobre, sí, que la gente rica no necesita del evangelio porque como son ricos viven bien, tienen la misma necesidad sí. espiritual que cualquiera. El hecho de que tengan dinero no quiere decir que tengan garantizada su salvación. No quiere decir que ellos no vayan a sufrir una condenación eterna si no aceptan a Cristo como su Salvador. Es lo mismo La exactamente. necesidad espiritual no tiene clase social.
Exacto. Entonces yo también creo que es un poco, porque vaya, por ejemplo, al hablar como decía, ¿no? Por ejemplo, María Magdalena, María de Magdala, que para nosotros es así como de, pues así se apellidaba, ¿no? No, no era un apellido. O sea, y es Tiene una eso, ¿no? O sea, connotación social. exacto, si estaban hablando, si te le estaban dando esta connotación es porque ella misma se había hecho un hombre, no dependía de un hombre. Pero el hecho, por ejemplo, de que mencione a Juana y que nos dice que ella era esposa del intendente de Sí. Chuza, del intendente de Herodes, es que nos está hablando de alguien de verdad muy poderoso y muy rico. Este señor era así como el administrador de los bienes de Herodes. O sea, él convivía directamente con Herodes, con el tetrarca. Entonces, imagínense el estatus que tenía esta señora Sí. y que ella, esta mujer de sociedad, o sea, para nuestros términos, ¿no? Esta mujer de la alta sociedad salga de ese círculo, de esa esfera de poder y de recursos para seguir a Jesús y para apoyarlo con su dinero, es una cosa, Siendo que no era un rabí muy conocido, como obviamente los otros de la época, por ejemplo. sí, claro, Pero igual es sí, sí. interesante saber que Jesús trae igual un evangelio que es bastante interesante, sí, porque el evangelio que él predica son buenas nuevas para todos, en particular para los pobres, que tienen un Ujú, lugar en el reino, que por lo general quedaban sí, fuera, ¿no es cierto?, ujú. de la esfera religiosa. O sea, no es que quedaran fuera, bueno, en la práctica, ya va que va a estar En con la cosas, en la práctica práctica muchas como que veces. hágase tantito para allá. Entonces, un reino donde ellos pudieran ser parte fue interesante y también atrajo a mucha gente, pero lo otro es que fue transversal porque vamos a encontrar, como decíamos, en este cristianismo que se funda, que comienza a emerger, como decíamos, clases sociales muy importantes porque se empieza a dar en las casas, casas grandes Ujú, con gente reconocida también, eh, con gente importante. Y eso también lo vemos en episodios de complejos, por ejemplo, el de la Cena de Corintios, en lo que mencionan algunas cartas también, ujú, conflictos que se daban por la diferencia de clases sociales. Y el imperio tenía muy marcado cuál debía ser tu lugar. Por eso que cuando mm, leemos las cartas con Pablo y habla acerca de el esposo, la esposa, el hijo, los padres, el esclavo y el patrón, no, porque al final lo que tratan de mantener es como la estabilidad dentro de la sociedad de la época. Y en ujú, el cristianismo pasa algo muy curioso, porque en el cristianismo de estas primeras iglesias que se forman, nosotros tenemos en el mismo lugar al a rico todos, y al pobre. Tenemos al patrón y al esclavo. Por eso es sí. que se les empieza a enseñar, o también lo vemos como decía en la cena de Corintios, donde la crítica se hace a que se come la cena deshonradamente, pero por no considerando a los que tenían menos, porque había un grupo de la iglesia que tenía muchos recursos, mucho dinero, y hay otros que no tenían nada. Entonces, no se Ujú, considera eso, y eso es lo que se cuestiona un poco también en cómo se vive esta experiencia en la comunidad de fe. sí. Pero, y eso nos muestra la variedad, lo heterogéneo de la iglesia primitiva. Sí. Había Y de hecho es mucho. también la amonestación que hace Santiago, ¿no? Sí. De que no le des los primeros asientos al rico, de que no quites al pobre de su lugar para que se siente el mister, el señor rico, ¿no? O sea, de que en Cristo todos somos iguales. Pero el discurso a Pablo como que no le duró mucho, en que no hay judío ni griego, hombre ni mujer, como que después se tuvo que ir Sí, retractando un poquito porque era demasiado revelador. eh, Porque igual este cristianismo venía a romper estructuras, porque en la mesa de Jesús todos eran iguales, así ¿no es es, cierto? Pero todos eran después iguales. tuvieron que volver a la realidad poco menos, pero porque, insisto, el cristianismo era contracultura. En la misma mesa convivía el hombre y la mujer, el esclavo y el patrón, y por eso que hay tantas indicaciones más adelante de cómo vivir este cristianismo. Es como que las cartas Sí, van enseñando a que se deben de mantener, porque uno dice, oye, pero ¿por qué tanto en someterse, en respetar, en obedecer, en esto, otro? Claro, porque el cristianismo con esta convivencia se estaba tornando un poco extraño para la gente de afuera.
claro, porque no sí, habían estos sí, límites que debían existir en la sociedad. ¿No sí. es cierto? Veníamos de, como decía, de Juan, que desarrolla esto de la igualdad en la comunidad de iguales, donde hay que considerar al otro más importante como a ti mismo, y lo mismo vemos en algunas cartas, ¿no es cierto? Esta consideración, a esta validación más importante el otro que a ti, eh, pero también es contracultura, porque afuera hay una jerarquía, afuera hay una Ujú. organización social, religiosa, política, hay mucha estructura. Y claro, al principio veíamos a Pablo diciendo, no, es que aquí no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer, somos todos ¿Y iguales, y estos qué les después vemos más pasa? adelante que Pablo sale diciendo otra cosa, es como vamos cambiando el discurso unos 30 años ¿Qué más tarde, pasó es aquí? como, ¿qué pasa aquí? Claro, porque al final se empieza a dar cuenta eh, que para sobrevivir la iglesia, ellos en su visión necesitaban adaptarse, y termina siendo la Sí, religión del imperio. pues sí. Entonces, los Era, romanos dejaban, a ver, el tema es, ellos, mientras tú no perturbaras la paz del imperio, estaba todo bien. podías hacer lo que quisieras, o sea, Pero si sí, tú empezabas con tus cosas raras a tratar de revolucionarte, iba a llegar el peso del sí. imperio sobre ti. Entonces, Y la si alguien iglesia cristiana, revolucionó, fue la iglesia. sí, y la Si alguien. iglesia estaba haciendo contracultura. Las mujeres, de hecho era una de las críticas que se leen en algunos escritos de la época porque las mujeres hablaban, hablaban en la iglesia, o sea, hablaban con otros hombres que Sí, no eran su esposo. Había un cuestionamiento ahí, de hecho uno lee un escrito de la época, leemos a Pablo y encontramos como la misma cuestión, es como... Y ahí uno entiende por qué Pablo está diciendo, las mujeres pregunten en la casa a su esposo, claro. A encontrar en la porque época esto están. que te Sí, dicen, sí. esto mismo. Entonces, hubo cuestionamiento hacia la iglesia y para poder prevalecer es como ya, jerarquías. Y dejamos esta Ujú. iglesia, bueno, no pasamos por otro capítulo, pero dejamos esta iglesia que primero era guiada por la presencia del Espíritu, donde los dones eran los que guiaban, ¿no es cierto?, esta convivencia para después haber una organización donde hay estructura, liderazgo y, y diferentes tipos de servidores, y las mujeres que antes profetizaban y toda la cuestión, ya, no juegan, no, ahora ya no. Usted calladita en su casa nomás, pregúntale a su marido. No nos gusta, pero como Pero bueno, decía un profe, el profe Ortega, no nos gusta, nos gustaría que fuera distinto, pero así fue. pero Como, así, pero así fue, así es, así es. y uno que No, pero aboga por las sí, sí, sí. mujeres, decía Jessica, lo cierto, así fue, no. No, aunque nos hubiese gustado que fuera distinto la historia, no fue así. Pero así fue, así pasó, y ni modo. No, pero bueno, estas mujeres nos enseñan qué traemos hoy, o sea, qué nos enseñan hoy, a qué las traemos hoy. Perdón, mujeres que obviamente, para empezar, eran mujeres fuertes y mujeres independientes, puesto que podían decidir qué hacer con sus recursos, cosa que no era común, como ya lo hemos hablado. Entonces nos habla de mujeres firmes, de mujeres obviamente con una fe muy grande, con un amor a Jesús muy grande, porque como decía Jessie, no era ir a escuchar a Jesús los domingos en la sinagoga, era vivir con él de pueblo en pueblo. Era una situación bien radical. Entonces, mujeres fuertes, valientes, con fe, con una fe muy grande, con un amor muy grande y con un amor muy grande por Jesús principalmente, pero también por los demás, porque obviamente los recursos que ellas daban no era así de, pero esto es para Jesús, ¿eh? O sea, no lo voy a agarrar nadie más. Era para Por la sustentar a la comunidad. comunidad. Entonces, Sí. eso creo yo que es lo que podemos aprender de estas mujeres. ¿No? De estas Sí. mujeres, por ahí decía un autor, me acuerdo que me quedó mucho esa frase en un autor de la época que decía, ¿qué mujeres tienen estos cristianos? Mujeres fuertes, mujeres que hablan, mujeres decididas en comparación. Y pues, ¿quién nos dio el valor? ¿Quién les dio el valor para hacer eso, Jesús? Yo me quedo con Jesús. eso, me quedo con el hecho de que hoy, en pleno 2025, en algunas iglesias seguimos luchando con la consideración de ser iguales. Y Sí. en muchas iglesias hasta hoy no somos iguales. No somos iguales porque, bueno, a mí no me gusta predicar, pero me gustaría tener la posibilidad
de que no porque yo sea Perdón. mujer, es decir, que, no, que mi género no sea una condicionante para Dios. Primero porque yo no decidí nacer mujer, no me preguntaron, Mm, nací así. Entonces a mí todavía hoy en el 2025 eh, me suena injusto el que si Dios ve mi corazón, ¿por qué yo no puedo acceder a los mismos lugares, opciones u oportunidades que tiene un hombre? Entonces, sigue siendo una limitante, sí. porque ¿qué tiene que ver el género con mi fe? ¿Qué tiene que ver el género con mi capacidad? ¿Qué tiene que ver mi género con mi espiritualidad? Es como decir lo que hablábamos en sesiones anteriores, es que no puedes servir por tu periodo menstrual. ¿Y qué tiene que ver mi Ujú, periodo menstrual con mi espiritualidad? Es ya, como, es algo claro. natural de mi cuerpo, es como, Ujú, nací mujer. ¿Por qué sí. frente a una espiritualidad que tiene que ver con mi alma, con mi pensar, con mi sentir, se me deje fuera de una labor dentro de la iglesia? O que hay Sí. hermanas que no pueden predicar, o hay algunas en que, no sé, en la mesita de abajo, no en el púlpito, porque el púlpito es un lugar sagrado y es como, ¿y ser mujer me hace ser pecadora? ¿Y ser Mm, hombre me hace no ser pecadora? Es como, no me sí, cuadra eso. sí, sí, sí. Y al final, con este pequeño relato de Lucas, nos está diciendo, oye, Jesús, las mujeres tenían un lugar tan importante que hasta sustentaban el ministerio. Y claro, porque no todos los discípulos tenían recursos, hay algunos que sí los tenían, ¿no Así es es. cierto? Los hijos de Zebedeo, pero Ujú. los otros Las cosas de Leo. A no lo mejor tenían tantos Mateo, recursos. pero los demás, pues no, Y no eran los únicos, no. porque había mucha más gente que les seguía. O sea, sabemos Sí, que el claro. ministerio de Jesús no era un ministerio tampoco tan pequeño. Sí, Entonces, sí. nosotros ahí vamos viendo de que Jesús las aceptaba con su Ujú, dinero. No ujú. es que, ya sí, pásame tu diezmo y listo, y Y te tú veo vete desde para la allá. banca, No. o te veo fuera de. No, Jesús aceptaba el dinero y a ellas incluidas, porque, insisto, hay otros relatos de los evangelios que nos dicen que las mujeres les seguían y les servían, y coinciden con el mismo Lucas en que les servían no solo con sus bienes. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que, claro, para algunas cosas en la iglesia, mis bienes son bienvenidos. Ajá. Tráeme todo tu diezmo. Entonces, por si acaso no estoy en contra de diezmar, sino que me refiero a que muchas veces Sí, tus recursos son los bienvenidos sí. y Y no de hecho tú eso pasa completa mucho. para servir, por Eso ejemplo. pasa, sí, y eso pasa mucho desafortunadamente, y eso es algo que me ha tocado ver, porque mi esposo es misionero, perdón, ya ha fundado misiones, y me ha tocado verlo también con otras personas, el hecho de que, de verdad, las misiones, cuando inicia una obra, son mujeres las que inician las obras. O sea, puede ser que llegue un pastor, un misionero varón, pero cuando sus primeros cultos, sus primeras 5 o 10 personas son mujeres. Mi Siempre. mamá fue la primera que llegaron a la iglesia en la que crecimos. Siempre, siempre son mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que en muchas denominaciones, mi esposo no lo hace, pero muchas denominaciones pasa eso. Mientras estamos fundando, mientras estamos creando, construyendo cimiento, sí, órale, las hermanas, pues háganle de todo, porque son las que hay, porque es lo que hay, porque son las que están. Pero cuando ya estamos construyendo muros, cuando ya tenemos un nombre, cuando ya somos una iglesia, entonces sí, ya siéntense. Y no, De hecho, porque además ese no acá, es el ejemplo que nos da la Biblia. No es el ejemplo que da la Biblia. de hecho, por ejemplo, nosotros llevamos asistiendo a la Nueva Jerusalén acá, a la iglesia Bautista en Tomé. Y hay algo que me encantó y que quiero destacar, porque, bueno, la iglesia bautista en general en Chile es bastante tradicional. Pero esta es una En iglesia todos lados. fuera de lugar, porque tiene una forma muy linda. Y yo, en un ramo que tengo de la comunidad teológica, historia de la iglesia en Chile, la profesora Mm. Cecilia, saludos Ceci, la profesora Ceci nos dio una tarea, un proyecto final que es contar la historia de tu comunidad de fe. Y yo le pregunté, yo estamos yendo con mi esposo desde principios
de años, porque nos queda más cerquita aquí que a la iglesia de la que ¿En estuvimos dónde asistiendo iban? 7 años, ¿no es cierto? La Viña, saludos Ujú. también, una iglesia igual hermosa. Pero hubo algo en particular, pude hacer una entrevista con la hermana Paola y con la hermana María, fue la pastora o la esposa del pastor durante muchos años en esa iglesia y ahora está su hijo pastoreando. Y ella, la historia de la iglesia, yo la amé, te juro, porque son una iglesia que fue como rupturista y ella, porque los jueves predican por lo general hermanas, los domingos Ujú. predica el pastor, Sí, coordina a las sí, hermanas, ora a las hermanas, entonces eso es sí. bastante revelador porque no hay muchas iglesias en Bautista en Chile que lo hagan. En ningún lado. Entonces, ¿qué me llama la atención? Porque yo les pregunto, ¿cómo llegaron a esto? O, por ejemplo, se usa pantalones, Sí. ¿ya? Uy, ajá. Entonces yo digo, ¿cómo llegaron a esto? Y ella me dice lo que tú comentabas, lo que pasa es que gran parte, llegamos más por necesidad a ocupar esos lugares, pero Ujú. porque, no sé, los jueves los hermanos no alcanzaban a llegar a la iglesia y por lo tanto, ¿quiénes estaban? Estaba lleno de hermanas, po. Las mujeres. Entonces, ¿quién Ujú. podía coordinar? La hermana. Entonces, ¿quién podía enseñar? Las hermanas, porque no habían hermanos. Porque la mayoría o gran parte de las comunidades, las iglesias, están constituidas la mayoría por hermanas, por mujeres. Entonces yo, Así claro, les es. preguntaba cómo llegaron a esto, a que yo el jueves, cuando llego a mis primeros cultos, veo a hermanas predicando, entonces fue como, oh, yo. De hecho, por eso nos quedamos, para ser sincera, por eso nos quedamos ahí. De aquí soy, de aquí soy. Más que nada, porque claro, yo crecí en iglesia bautista y una de las cosas que me ha gustado siempre es el estudio de la Biblia, obviamente. Sí. Entonces, cuando buscamos a un lugar más cercano, buscamos una iglesia más o menos así. Y llegamos ahí porque además es un poco parecida a la iglesia Viña de la cual veníamos. Por cierto, dentro de paréntesis, la iglesia La Viña es una de las iglesias en el mundo en que hizo algo que tú mencionabas y que es poco frecuente. La Viña, cuando llega a Chile y cuando ha llegado a los diferentes países, llega a abrir iglesias en los lugares donde no hay iglesias, en los sectores altos. En los sectores altos. Entonces, de hecho, mis ¿Qué te compañeros me digo? molestaron mucho porque, claro, yo asistía a la iglesia, porque le hice la iglesia cuica, porque está en segmentos altos. Ok. Están los lugares, por ejemplo, de Santiago, que son lugares como, no sé, lugares como Ñuñoa, Las Condes, que son sectores altos, porque los sectores Mm. bajos, o de estratos sociales más bajos, tenían iglesias cada media cuadra. Los Sí, altos están no. saturados. Como tú Ujú. decías, como si esos sectores no tuvieran una necesidad espiritual y Como son si no personas hubiera que, necesidad que lo espiritual. único que tienen cubierto son sus necesidades económicas, pero y la Ujú. espiritual no tiene que ver con tus ingresos socioeconómicos. Así es. Y ellos comienzan a evangelizar en esos lugares. Entonces, y eso es algo que es bastante interesante porque la mayoría de las iglesias tradicionales o históricas, conocidas como históricas, Sí. llegan a lugares de estratos sociales más bajos. Bajos. En cambio, este Ujú. ya lleva, no sé, la iglesia llevará unos 30 años en Chile, empezó a evangelizar o a abrir sus iglesias en estos segmentos más altos. Ahora ya está a nivel general, pero estos primeros inicios fueron en sectores Ujú. altos de las comunas porque no habían iglesias. Sí. Sí, porque es eso, lo que te digo, a veces tendemos a pensar que el evangelio solo es para los pobres. Se Claro. menciona tanto a los pobres en el evangelio, pero eso no quiere decir así, se menciona y tienen un lugar preeminente, sí, pero no es Y, único, no es exclusivo. y quiero destacar igual algo muy lindo que tiene la iglesia, y es que es la convivencia, porque habemos de todo. Hay hermanos que tienen mucho recurso económico, hay otros que no tenemos tanto, pero no sé, yo jamás vi, estuvimos 7 años con mi esposo participando y nunca vi esas diferencias, esas exclusiones o así como, no, es que aquí Ujú. estamos los que tenemos plata y los que no, no, Mm. no, Que se sienten allá. no, es de verdad, yo quiero destacar mucho eso porque, insisto, no estuvimos de visita, estuvimos 7 años ahí Ujú. conviviendo y es, en ese sentido es un ambiente hermoso porque, claro, en el convivir te das cuenta que hay diferencias socioeconómicas, pero eso en la Claro, práctica no lo ves. O sea, puedes ver hermanos que tienen tremendos, autísimos, casas gigantes, y en la práctica, ¿qué es lo que debe ocurrir? Somos todos iguales.
Entonces, no hay Así lugares más es. importantes y no es que, ay, los que tienen más se sientan adelante, porque, por cierto, en la viña cualquiera se sienta adelante. No hay un tema de espacio, de decir, ni de jerarquía, que eso es otra cosa que también quiero destacar mucho. Ujú. Que los liderazgos no son para que te sientes adelante. Es todo lo contrario. Los líderes no se No, sientan adelante, sino que tu no. liderazgo, y es porque Ujú. tuve la bendición de servir, los liderazgos son para el tema de las responsabilidades. Tú eres responsable de un equipo, pero no es Sirves. para lucirte, no es porque, ay, es que yo soy líder de No, esto, es que yo soy predicador de esto. No, 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 tú ves a toda la gente sirviendo con la pala y la no, no, escoba y da no. lo mismo tu posición, o si eres predicador, o eres levita, o músico, lo que sea. No, Ujú. y esas son cosas que la iglesia en general deberíamos preservar siempre. Que uno, somos todos Sí. iguales, tanto en género, debo destacar ahí que las mujeres también predicaban, participaban, Mm, enseñaban, que somos todos iguales en nuestro género, en nuestras clases sociales, y que incluso el liderazgo que tú ostentas no es el liderazgo que tienes para exhibirte, sino que simplemente es no. la responsabilidad que tienes sobre un equipo sobre el cual tú debes responder ante tus líderes. Pero eso es algo que de verdad yo quiero destacar, en la viña, que fue hermoso de ver esa convivencia, y esta ausencia, lo que decíamos, estas primeras comunidades, no, somos todos iguales. Ujú. Aquí no importa si eres hombre Sí, o mujer, no importa tu clase social, sino que somos todos, como decía todos ahí iguales. su principal líder, Wimber, aquí todos juegan. Todos juegan en el reino. Bien, Todos así que somos iguales. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video. Tratamos de subir todos los miércoles, pero píquenle a la campanita para que les avise y estén seguros de cuando se sube el video. Por favor, déjenos sus comentarios, platíquenos qué les pasó. ¿Conocían a estas mujeres? ¿Habían escuchado hablar de estas mujeres y de la labor que ellas desempeñaron en el ministerio de Jesús? Cuéntenos en los comentarios, platíquenos y por favor compartan estos videos. Queremos llegar a muchas mujeres, queremos que sean muchas, muchas, muchas las mujeres que sepan sobre las mujeres de la Biblia, que las sepan, que las estudien de una manera en su contexto y que podamos seguir los ejemplos que el Señor nos deja a través de su escritura en todas estas mujeres para nosotras, porque sí tienen una enseñanza para nosotras el día de hoy. Muchas, es muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alma Celina. Jessica Jerez por acá. Y esto fue Las Déboras. Estudia. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye.